Shalom, Masejet Shabbat, la página Samechbet Amud Bet. Estamos en la 10ª línea donde dice Rabbi Yohanan. Vimos en la página anterior la opinión de Rab Shmuel con respecto a alguien que nunca supo de la mitzvah de Shabbat, que aunque nunca supo la mitzvah de Shabbat, de todos modos tiene que traer un korban hatat por todos los Shabbatot que no cuidó. Y ahora trae la Gemara otra opinión. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan Rabbi Shimon ben Lakish de Amrei Tarvayu Davka ekir ולבסוף שכח. אבל תינוק שנשבע בין הנוכרים וגר שנתגייר לבין הנוכרים פטור. La opinión de Rabbi Yohanan y de Rabbi Shimon ben Lakish es que si nunca supo que hay Shabbat, no tiene que traer korban hatat. Explica Rashi que ellos opinan que esta persona que nunca supo el Shabbat no es considerado shogeg, que entonces hay que traer korban, sino es considerado anus, que es alguien que no tiene forma de evitar de hacer Hilul Shabbat. Por lo tanto, una persona anus está patur y no tiene que traer korban. Pregunta la Gemara, Meitivei, una braita, klal gadol amru be Shabbat, kol ashocheach ikar Shabbat, el que se le olvidó el Shabbat, ve'asa melachot arbe, Beshabbatot arbe, eino chayav el achat, como vimos en la Mishnah. Pero sigue la braita y dice, Keitzad. Y trae un ejemplo de quién estamos hablando. Y dice, Tinok shenishba leben anochrim, veger shenitgayer ben anochrim, veasa melachot arbe beshabbatot arbe, eino chayav el achatat achat. Y sigue la braita y habla también de otras averot que él cometió que no son de Shabbat, y dice vechayav al adam achat, que es decir, por todo pecado de dam que comió, porque tampoco sabía, nunca supo que hay la prohibición de la sangre en la Torah, y comió dam, también hay que tener un korban hatat, ve al achelev, lo mismo sobre el achelev, ve al achelev achat, ve al avodah zara achat. Sigue la Gemara y dice, la Braita dice, Umunbaz poter, que si vimos la opinión de Tanakama de Jajamim, es que aún un tinok shenishba también tiene que traer un korban hatat por cada pecado diferente que cometió. Shabbat es uno, dam, avodah zarah, heilev. Pero Munbaz sí opina que está patur del todo. Ahora, dice la Gemara, la Braita, Vekachaya Munbaz dan lifnei Rabbi Akiva. Munbaz viene y dice de dónde él tiene su opinión y quiere que Jajamim admitan lo que él opina. Entonces le dijo a Rabbi Akiva, Oil meizid karui jote. Encontramos con respecto a mezid, alguien que hizo una prohibición a propósito, que es llamado jote. Se ha usado la palabra en la Torah, jote, con respecto a su pecado. Veshogeg karui jote. También el shogeg es llamado jote. Entonces, ma mezid shaita lo yedi'a. Así como el mezid, el que hace el pecado a propósito, es alguien que sabe lo que está haciendo. Af shogeg shaitar el día, también el shogeg, que la Torah dice traer un korban sobre él, aprendemos del mezid que es alguien que sabe del pecado. Entonces por lo menos tiene que ser alguien que sabía y se lo olvidó. Pero si es como un tinok shenishba que nunca supo del pecado, está patur. Esa es la opinión de Munbaz. Amarlo Rabbi Akiva, le dijo Rabbi Akiva, si es como tú dices, areini mosif al dvareja, entonces te voy a agregar otra condición para que tenga que traer un korban hatat. Ima mezid shaita hayedia beshat maase. Si lo estás comparando al mezid, el mezid sabía del pecado mientras lo está haciendo. Af shogeg shaita lo yedia beshat maase. También el shogeg, otra condición para que traiga un korban, es aún cuando él sabe el pecado mientras lo está haciendo. Y entonces, ¿cómo es shogeg? Amarlo, le dijo Munbaz, hen. Vekol sheken sheosafta. Le dijo Munbaz, no, tienes razón. Aún si él sabe mientras está haciendo el pecado que está haciendo el pecado, también es llamado shogeg. La Gemara en la próxima página va a explicar cómo puede ser. Va a decir que él sabe del pecado, pero no sabe lo grave que es. Entonces también eso es llamado según Munbaz jote, y a eso se refiere aquí cuando le dice Rabbi Akiva. Entonces eso es lo que le dice. Tiene razón, también aprendió del mezid que si hace un pecado mientras sabe que es un pecado, también es shogeg. Amarlo, le dijo Rabbi Akiva, le dvareja enze karui shogeg el mezid. Mientras que Rabbi Akiva le dijo, no, eso es llamado, eso no es el que sabe que es el pecado mientras lo está haciendo, no es llamado shogeg, sino
mezid, y eso es como la opinión de Jajamim de Tanakama. Entonces dice la Gemara, Ktani mía keitzad tinok. Vimos claramente en la braita que está hablando aún de un tinok. Dice la Gemara, Bishlema le Rabu Shmuel Nija, según la opinión de Rabu Shmuel. Entonces está bien, exactamente como lo que dicen Jajamim. El ale Rabbi Yohanan vele Rabbi Shimon ben Lakish, Kashya, pero Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon ben Lakish resulta no como la braita. Amrei leja, contestan Rabbi Yohanan, Amrei leja Rabbi Yohanan veresh Lakish, lo mi ika munbaz de patar, anan de abrilen que el munbaz. Dicen Rabbi Yohanan y Resh Lakish, es verdad, Jajamim no son como lo que nosotros opinamos, pero nosotros opinamos que la halajá es como munbaz, dice, y por eso explicamos la Mishnah de nosotros, que la Mishnah viene a decir que la halajá es como munbaz, y por eso explicamos la Mishnah según la opinión de munbaz. Entonces quedamos que hay una machloket entre los Tanaim mismos, entre Jajamim y munbaz, si alguien que nunca supo del pecado tiene que traer después un korban hatat sobre él o no. Y vemos que también la halajá es machloket entre Rabbi Shmuel y Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon ben Lakish. Ahora, sigue la Gemara y analiza y dice, Mai taime de munbaz, que ¿cuál es la razón? ¿De dónde aprendió munbaz que de verdad el shogeg es como el mezid y el que nunca supo del pecado no trae korban? Ahora, entonces explica Rashi que lo que él le dijo a Rabbi Akiva en la braita, que él lo aprende de mezid, es obvio, dice la Gemara, es obvio que no lo aprende así nomás, que si no puede ser que él piense que shogeg es parecido a mezid, aún si son llamados joté, los dos son llamados joté, de todos modos, eso no es razón para aprender uno del otro, porque obviamente son muy diferentes, alguien que hace un pecado a propósito y alguien que hace un pecado que es considerado shogeg, que es sin querer. Entonces, ¿de dónde él aprende si compararlos? Dice la Gemara, Dichtiv, Torah achat yeh lachem laose bishgaga. Está escrito en un pasuk que una Torah, que es decir, una ley fija, va a ser para todos los que hacen un pecado bishgaga, vesamich lei veanefesh asher ta'ase beyad rama. Y el pasuk enseguida viene y habla del que hace un pecado bemezid. Entonces, de eso aprendemos Ekish Shogeg le Mezid. Entonces, la Torah vino y hizo un Ekesh. Los comparó al Shogeg y al Mezid para aprender uno del otro. Y dice Munbaz, Ma Mezid Shaitalo Yedia. Así como el Mezid es el que sabía del pecado, Af Shogeg Shaitalo Yedia. Y esa es la opinión de Munbaz y lo aprende de ese Ekesh. Ahora pregunta la Gemara, Vegabonon ay Torah achat may abdelei. ¿Qué aprenden ellos del pasuk Torah achat? Dice la Gemara, mi ba'elau lechedemikrei lei Rabbi Yoshua ben Levi lebrei. Le dice la Gemara, ellos usan ese pasuk, aprenden de ese pasuk lo que le dijo Rabbi Yoshua ben Levi a su hijo. Y él le dijo así, le enseñó así, Torah achat yeh lachem la ose bishgaga. El primer pasuk que dijimos, Torah achat, para todos los que hacen bishgaga. Uchtiv. Y está escrito antes que eso, Vejitishgu velot asu et kol mitzvot haele. Y antes de eso está escrito que si ustedes tishgush gaga y hacen todas las mitzvot, es decir, cometen un pecado en todas las mitzvot. ¿Cómo puede ser en todas las mitzvot hacer un pecado? Aprende la Gemara que se refiere a Avodah Zarah. Avodah Zarah es el que peca en Avodah Zarah, es como si pecó en toda la Torah. Entonces, Vejitishgu nos enseña que los psukim están hablando de Avodah Zarah. Uchtiv ve'anefesh asher ta'aseh biyad rama. Después el pasuk enseguida enseña que la persona que hizo a propósito Avodah Zarah tiene el castigo de karet. El pasuk sigue diciendo que tiene el castigo de karet. Entonces, ¿qué aprendemos de todo este contexto? Aprendemos, por un lado, Vejitishgu, estamos hablando de Avodah Zarah. En Avodah Zarah sabemos que hay karet. Si lo hizo a propósito hay karet. Y con respecto a eso está escrito que si lo hizo Vejitishgu tiene que traer un korban hatat. Y después el pasuk más adelante dice Torah achat yeh lachem, que todos los que cometieron un pecado beshogeg son lo mismo, tienen la misma regla con respecto al korban que tienen que traer. Entonces, ¿qué sale de todas estas enseñanzas? Ukshu kulam la Avodah Zarah. Quiere decir que todos los pecados aprenden de Avodah Zarah. ¿Qué aprenden de ella? Male alan davar shechavim al zdono karet
ושגגתו חטאת, אף כל דבר שחייבים הזדונו כרת, ועל שגגתו חטאת. Aprendemos en cuál shogeg dijo la Torah en la pasuk Torah Achat Yelachem. ¿En qué pecado de shogeg dijo la Torah que hay que traer un korban hatat? En aquellos pecados que son como Avodah Zarah, que así como en Avodah Zarah, el que hace a propósito el pecado tiene un karet y él cuando lo hace beshogeg tiene que traer korban hatat, así los pecados que la Torah dice que hay que traer un korban hatat son aquellos pecados que si los hace bemezid es el castigo de karet. Entonces Shabbat, el que hace bemezid tiene karet, por lo tanto si él hace beshogeg tiene que traer korban hatat, lo mismo con respecto a Adam y Heilev, los otros ejemplos que trajo la Gemara. Así, todas las mitzvot que el mezid es karet, el shogeg es hatat, y eso es lo que Jajamim aprenden de esos psukim, y por eso no aprenden como Munbaz, que comparar el shogeg al mezid, sino comparar las otras averot a la avodah zarah, a lo que dijimos. Y hasta aquí está Majet Amud Bet, Be'atzlacha.